podamos alcanzar un pacto de comunidad para afrontar con éxito la recuperación económica, social y la cohesión social y por el empleo. Esa ha sido la propuesta del presidente de la Junta a todos los grupos. Primer pleno en el estado de alarma que nos deja estas imágenes. Hemiciclo reducido a la mínima expresión y sus señorías con guantes, mascarillas y a 2 metros de distancia. La enorme gratitud de la Junta de Castilla. Hola, ¿cómo están? Un pacto de comunidad y un nuevo modelo de residencias de mayores construido entre todos. Eso ha propuesto hoy en la Cámara el presidente de la Junta, además de anunciar nuevas medidas. Esta tarde el Gobierno de España empezará a perfilar con las comunidades la desescalada. Mientras, los virólogos nos aclaran que, aunque el coronavirus pudo estar con nosotros desde mediados de febrero, en Castilla y León sus síntomas no los habría ocultado la gripe, porque el pico ya había pasado. Hoy pisamos farmacias y supermercados por los precios. Y una cosa más, el Gobierno se reafirma en el BOE, permitirá pasar de curso sin tener en cuenta los suspensos. El Gobierno empezará esta tarde a perfilar con las comunidades autónomas la desescalada, cómo iremos abandonando el confinamiento y aterrizando en esa nueva normalidad. Sánchez apuntó el miércoles en el Congreso que sería a partir de la segunda quincena de mayo y ya han trascendido algunos de los parámetros que se van a tener en cuenta. Álvaro Elúa Moncloa, Castilla y León también aportará a esa reunión su propia propuesta. Sí, en esa reunión de esta tarde va a estar el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, que irá con una propuesta que es de las más restrictivas de las que hemos conocido, de las planteadas hasta el momento por todas las comunidades autónomas, aunque eso sí, coincide con el Gobierno central en que ese proceso de desescalada se tiene que territorializar. La propuesta de Castilla y León habla de hacerlo por zonas básicas de salud una vez no se haya registrado ningún contagio en los últimos 15 días y teniendo en cuenta el estado de las unidades de cuidados intensivos de las UCIs. El Gobierno presentará un plan desarrollado que se deberá consensuar con las comunidades autónomas, que está basado en 4 marcadores: la tasa de contagio por infectado, la incidencia acumulada de casos, la tasa de ocupación hospitalaria de enfermos por COVID y también ese índice de ocupación de las unidades de cuidados intensivos. Imagen hoy inédita en las Cortes de Castilla y León. Así hemos visto a sus señorías en el que es el primer pleno desde que se decretó el estado de alarma. Solo 20 han acudido presencialmente al hemiciclo para garantizar la distancia de seguridad. Los demás lo han seguido telemáticamente, todos con mascarilla y casi todos con guantes. Las medidas de protección no han impedido el corrillo desde lejos. Este pleno ha comenzado con un minuto de silencio y después ha comparecido a petición propia el presidente de la Junta, que ha propuesto al resto de grupos alcanzar un pacto de comunidad. Laura Zembranos, Cortes, pacto para la reconstrucción y un nuevo modelo para las residencias de mayores. Sí, buenas tardes. El presidente de la Junta ha apostado por la unión de los partidos en un gran pacto de comunidad que garantice la reconstrucción económica y social. También ha tendido la mano al resto de fuerzas políticas en materia de residencias de mayores. Propone la creación de un grupo de trabajo que garantice un nuevo modelo de abastecimiento de material para esos sanitarios y esas personas que trabajan en las residencias. Mañueco también ha defendido la gestión de la Junta frente a esta crisis del coronavirus y ha pedido al Gobierno central más test, sobre todo aquellos que hacen referencia a detectar la inmunidad. Las residencias de mayores, uno de los lugares más afectados por el coronavirus, podría cambiar su modelo de atención. El presidente de la Junta pide a los grupos políticos unión en un grupo de trabajo para definir cómo sería. Trabajar en un nuevo modelo que refuerce la atención en las residencias. Un modelo que garantice de manera suficiente o razonable acopio de equipos de protección en cada centro. No es el momento para debatir sobre el modelo, pero habrá que analizar por qué la sanidad, con todas las dificultades, con el colapso de algunas provincias y dedicando toda su capacidad a la lucha contra la pandemia, ha sido capaz de aguantar mejor el embate que las residencias. Desde Ciudadanos apuestan por más unión política y más ayudas que lleguen desde Europa. Requiere de una gran alianza política que deberá forjarse con el sello de una Europa verdaderamente unida y solidaria.
y más acuerdos. Mañueco ha pedido un pacto de comunidad que garantice la reconstrucción y también ha criticado el modelo de financiación autonómica. Nadie puede comprender ni explicar que con una mano el Gobierno nos aporte 37 millones de euros con motivo del coronavirus y que con la otra, por el mismo motivo, nos detraiga 80 millones de euros. Es incuestionable la perentoria obligación de blindar nuestros servicios públicos y de acabar de una vez por todas con los recortes y las privatizaciones. Mi conclusión, señorías, es que la lealtad es buena y necesaria en estos tiempos, pero la ausencia de discusión de los desajustes del sistema sería un flaco favor que no nos podemos permitir. Mañueco también ha anunciado más ayudas directas de crédito para los autónomos y para otros sectores que han tenido que cerrar en su totalidad. El dato más positivo del día lo da la evolución de los contagios. Baja el ritmo de crecimiento. En España, por primera vez, se sitúa por debajo del 1%, con 2.796 contagios en las últimas horas. Y también desciende considerablemente el ritmo de nuevos contagios en Castilla y León, un 2% frente al 3% de ayer, con 374 nuevos positivos en 24 horas. El coronavirus nos deja hoy 367 fallecidos en España, la cifra más baja desde el 20 de marzo. En Castilla y León también desciende el número de fallecidos en los hospitales de la comunidad, 27, son 3 menos que ayer. En cuanto a las altas hospitalarias, por primera vez en España el número de altas diarias supera a la de los contagios, pero lamentablemente Castilla y León está lejos de ese reto. Las altas diarias han descendido en las últimas horas. Aún así, 6.033 personas ya han superado la enfermedad en nuestra comunidad. El Instituto Carlos III revela en un informe que el coronavirus pudo entrar en España el 14 de febrero y por vías distintas. Eso nos lleva a otro argumento, que sus síntomas pudieron quedar ocultos por la gripe. Ana Rayaces, ¿qué dicen los virólogos? ¿Ha podido o no ser así? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues todo depende de la zona geográfica que analicemos. En el sur de España, dicen los virólogos, sí que ha podido pasar, por ejemplo, en Andalucía, porque allí el pico de la gripe llegó en el mes de febrero y pudo confundirse con los síntomas del COVID-19. Pero aquí en Castilla y León es poco probable porque ese pico de la gripe se registró a finales de enero, un poquito antes. Por cierto, hemos hablado con un virólogo y asesor científico del Centro Nacional de la Gripe sobre esta pandemia. Dice que cuidado con los datos de nuevos contagiados porque pueden confundirnos a la población. Son los conocidos como test de anticuerpos los que nos dicen si hemos pasado la enfermedad o no. Si el resultado fuera positivo, en la estadística del día siguiente apareceríamos como nuevos contagiados. Pero atención, los virólogos recuerdan, son personas que se contagiaron hace días o semanas y a veces eso distorsiona la realidad. Corresponden a infecciones que ocurrieron al menos una semana o probablemente 21 días atrás y se están incorporando al día de ayer, al día de hoy y de mañana a los de mañana. Con lo cual, bueno, pues parece que esto no tiene fin. Este virólogo, profesor de microbiología y consejero científico del Centro Nacional de la Gripe, reclama al Gobierno un perfil del nuevo contagiado. Porque los nuevos infectados te van a decir la pista de dónde se están produciendo los contagios. Dice que ha llegado el momento de dar pasos hacia el desconfinamiento y que incluso a finales de mayo los niños podrían ir al colegio. Yo sí que planearía como plan A o como plan B, porque aquí hay que hacer muchos planes, hay que hacer A, B y C y D y escapada, Pues sí que planearía el poder hacer o clases alternas o cada 3 días. Tendremos que adaptarnos a convivir con el virus durante mucho tiempo e insiste en la importancia de realizar test de forma masiva a la población. Una zamorana ha denunciado a SACIL por presunta negligencia en la atención hospitalaria a su marido con coronavirus. Falleció desplomado junto a ella en planta, a pesar de que había camas libres en la UCI. Zamora, Sara Andrés, ¿habéis hablado con ella? Cuéntanos.
Buenas tardes. El marido de María Dolores, un hombre de 69 años, falleció en planta en este Hospital Virgen de la Concha, en el que había ingresado junto a ella los dos afectados por COVID-19. Ella ha denunciado en el juzgado por presunta mala atención, ya que no le dieron la opción de entrar en la unidad de cuidados intensivos y falleció de un síncope en la habitación que ambos compartían. La consejera de Sanidad ha defendido la actuación de los médicos que valoraron la situación del paciente nada más que entró en el hospital, pero los graves riesgos y varios factores de riesgo por las patologías previas que sufría llevaron a los cardiólogos e intensivistas a descartar su ingreso en la UCI, a pesar de que reconoce había camas libres. Dada la patología previa, no es subsidiario de medidas agresivas. Es decir, los especialistas de unidades de críticos consideraban que había más riesgo por hacer intervenciones más agresivas. Si a mi marido lo meten en la UCI y fallece, yo estoy de otra manera. Me resigno, han hecho por él todo lo que han podido. Pero abandonarlo como lo han abandonado, no se lo permito a nadie. Casi 7 de cada 10 profesionales de la enfermería asegura haber trabajado sin equipos de protección frente al coronavirus y un 30% de ellos ha tenido síntomas en Castilla y León. Son los resultados de una macroencuesta realizada por el Colegio General de Enfermería entre los 70.000 profesionales que hay en España. El colegio ha presentado una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno y distintos cargos del Ministerio de Sanidad por un delito contra la seguridad de los trabajadores. Pues en directo tenemos conexión con Florentino Pérez Raya, que es presidente del Consejo General de Enfermería. Señor Pérez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ustedes dicen que no les ha quedado otra que querellarse en la Sala de lo Penal del Supremo contra el Gobierno. ¿Contra quién dirigen esta querella y cómo la argumentan? Bueno, pues en concreto lo hacemos desde el presidente del Gobierno, pasando por el ministro de Sanidad y otros cargos del Ministerio. Sin duda, no es agradable hacer ninguna denuncia de este tipo, pero hemos visto que desgraciadamente continúan los contagios. No hay posibilidad de parar esto, por mucho que se diga que va bajando. Pues la verdad es que en los profesionales es lastimoso cómo está la situación. Acabo de escucharle a ustedes la entrevista al virólogo y dice que probablemente coincide hace una semana el que haya aumentado este tipo de infección, y yo digo que probablemente pueda ser por esas mascarillas que se tuvieron que retirar de todas las comunidades autónomas y que eran inservibles. Ahora es cuando están dando la cara, lo dije en su día, y ahora se ve que efectivamente siguen aumentando la infección a los profesionales. Somos ya el número 1, la medalla de oro de contagio en todo el mundo. Ustedes han realizado la mayor macroencuesta a profesionales sanitarios desde que se desató la pandemia. ¿Qué dicen los sanitarios en concreto de Castilla y León? Bueno, pues yo creo que incluso en algunas preguntas superior a la infección que hay en el resto de España. El 28,5% de las enfermeras asegura haber tenido síntomas compatibles con el COVID-19. Si a esto averiguamos las cuentas, a pesar de que la Junta habla de 2.314 sanitarios infectados, pues a nosotros las cuentas que nos dan son de 5.300 enfermeras. Y creo que se varía muy poco exactamente de la situación a nivel nacional. El 70% de los profesionales nos dice la encuesta que pueden estar infectados. Es muy difícil saber a ciencia cierta si es así, porque tal y como ha dicho el compañero anterior, el virólogo, es que no hay más remedio que hacer pruebas de test y de PCR a todo el profesional sanitario. Es una barbaridad que los compañeros terminen su trabajo y no sepan si están infectados o no están infectados y se vayan a su casa con la alarma propia de que pueden infectar al resto de sus familiares. Eso es una temeridad y por eso digo que siguen aumentando las infecciones y cuando se hagan estos test pues va a ser mucho más importante
el número de profesionales que se van a detectar que sí están infectados, efectivamente. Señor Pérez de Raya, muchísimas gracias por habernos explicado cuál sigue siendo la crítica situación en la que están trabajando muchos profesionales sanitarios. Gracias. Gracias a usted. Son las que en estos momentos tienen un precio máximo fijado de 0,96 euros por unidad como precio máximo. Va a ser ejecutiva desde el momento que sea ejecutiva y no habrá ningún tipo de compensación. Siendo este un producto muy demandado por sociedad, entiendo que ninguna de ellas tenía o tiene stock de este producto y que ha ido teniendo salida en el mercado. Esto es lo último que por ahora ha dicho Sanidad sobre el precio tope de las mascarillas en las farmacias. No se va a compensar, pero es que ahora se abre una nueva derivada. El límite en el precio puede disuadir a las empresas españolas de producir si no cubren costes. Hoy hemos vuelto a las farmacias. Jesús compró las mascarillas a 1,60 y las vendíamos a 1,90. Pero ahora tendrá que venderlas a 96 céntimos, con lo que va a tener pérdidas. Lo mismo le ocurre a Ketty. Nosotros las compramos a 1,50, 1,80, dependiendo del distribuidor. No se pueden vender a 96 céntimos. Por eso ya hay farmacias en las que ocurre esto. ¿Mascarillas? Prefieren no vender el stock y ya anuncian un posible desabastecimiento. Porque al final los proveedores, si encuentran un mercado en el que los puedan vender a un precio mejor, pues irán incluso a venderlos allí. Desde el Colegio de Farmacéuticos están de acuerdo con la regulación de los precios, pero puntualizan, debería haberse reducido el IVA porque la mascarilla ha pasado a ser un bien de primera necesidad. Cada vez que yo estoy dispensando una mascarilla con un PVP de 96 céntimos, el 26,6% son impuestos. También se ha establecido el precio de algunos geles hidroalcohólicos, pero ojo, porque solo afecta a 9 laboratorios. Con el objetivo de garantizar el suministro, sobre todo de hospitales, residencias, etcétera. Esos son geles que ahora mismo no están de manera mayoritaria en el canal farmacia. Con lo que en las farmacias seguiremos encontrando variedad de precios en este tipo de productos higienizantes. El material sanitario ha llegado a España a cuentagotas y en el caso de los test y mascarillas muy tarde, pero ahora además vamos sabiendo que ha costado a las arcas del Gobierno bastante más de lo que vale en el mercado. Algunos medios publican que Sanidad pagó un sobrecoste de 12 millones de euros por este material. El Ministerio llegó a pagar 26 por test de diagnóstico para el COVID-19 cuando lo que pagan los distribuidores en China no llega a los 3 euros por unidad. A esto hay que sumar que muchas mascarillas compradas en el extranjero eran defectuosas. Pues bien, la escasez y la necesidad han puesto a muchas cabezas en órbita. Dos chavales, dos estudiantes de telecomunicaciones, uno de ellos burgalés, Ana Rayaces, han dado con un sistema que pone la inteligencia artificial al servicio de la detección del coronavirus. Sí, es un modelo de inteligencia artificial que permite detectar la presencia del COVID-19 en radiografías de tórax. Tiene una fiabilidad del 97%. Sus diseñadores dicen que no se trata para nada de sustituir a los médicos, sino de darles una herramienta más para el diagnóstico. Este estudiante burgalés de telecomunicaciones, Flavio Grillo, y su compañero de facultad, el madrileño Javier Balbás, son los creadores a sus 22 años de Coronavirus X-Ray, un modelo basado en la inteligencia artificial que es capaz de analizar en segundos una radiografía de pulmón para determinar si el paciente sufre coronavirus. Lo han investigado eminencias científicas internacionales y ya han constatado que sí, que es un hecho, que se podría detectar coronavirus a través de imágenes radiológicas. Intentar aportar nuestro granito de arena y, si es posible, que vemos la posibilidad, conseguir acabar con este virus y sin ningún ánimo de lucro, ni mucho menos. ¿Cómo lo han hecho? Han cargado en el sistema casi 8.000 radiografías verificadas y el propio modelo aprende a distinguir qué pulmón tiene COVID-19, está sano o presenta neumonía bacteriana. Porque el objetivo es optimizar el modelo y mejorarlo hasta que algún día llegue a ser un modelo fiable que lo podamos poner a funcionar. El sistema tiene ahora mismo una precisión del 98% y se puede mejorar. Eso sí, advierten, no se trata en ningún caso de sustituir al médico, sino de ofrecerle una herramienta que pueda ayudarle en el diagnóstico.
La desescalada no ha comenzado oficialmente, pero se siguen dando pasos que evidencian que los hospitales van perdiendo tensión y recuperando un poco de la normalidad previa. Hoy sabemos que varios hospitales privados dejarán de estar bajo la tutela de la Junta. José Ángel de Caso, Salamanca, ¿qué es exactamente lo que ha comunicado la Consejería? Buenas tardes. El Hospital de la Santísima Trinidad de Salamanca dejará de estar bajo la dirección de la Gerencia Regional de Salud. Así lo publica hoy el Boletín Oficial de Castilla y León junto a otros 4 hospitales, los Recoletas de Palencia, Segovia y Zamora y el Felipe II de Valladolid. Una decisión que se toma ante la reducción de la incidencia de la pandemia en Castilla y León. Tras la declaración del estado de alarma, se dispuso que durante el tiempo que las comunidades autónomas lo precisaran y no pudieran atender todos los casos, estas dispondrían de los diferentes centros y establecimientos sanitarios privados. Y en Burgos, el Hospital Universitario también trabaja en un plan de repliegue para liberar la unidad de reanimación que ha estado funcionando como una extensión de la UBI. Se quiere recuperar el servicio para cirugías que están pendientes. Leticia Gutiérrez, ¿cuándo está previsto que de esa unidad de reanimación salgan los pacientes con coronavirus? Buenas tardes, Alejandra. Bien, pues según publica Diario de Burgos, ya la próxima semana el UBU prevé que pueda vaciar la unidad de reanimación, la URPA, de esos pacientes más críticos con coronavirus, porque en los últimos días ha descendido el número de ingresos por esta enfermedad. Por lo tanto, consideran que las 26 camas de la UCI y otras que hay en los quirófanos sean suficientes para atender las necesidades de esos casos más graves. Por lo tanto, se liberaría espacio quirúrgico en esa unidad de reanimación para atender patologías pendientes desde el 12 de marzo, la fecha en la que se desató esta alerta sanitaria. Pero eso sí, antes de liberar la URPA para esos otros pacientes, habría que desinfectarla específicamente, por lo que el proceso va a ser progresivo y, sobre todo, muy cauteloso. Los estudiantes de primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional podrán pasar de curso sin tener en cuenta el número de asignaturas suspensas. Así se confirma en una orden ministerial publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado, que establece que la repetición de curso debe ser muy excepcional. Educación quiere así fomentar una evaluación de manera global del alumnado ante las circunstancias que estamos viviendo. Y regresamos a Madrid porque no se ha confirmado hasta esta mañana, pero el Gobierno se ha reunido hoy en Consejo de Ministros extraordinario. Álvaro Elúa, hola otra vez. El Ejecutivo ha hecho efectiva la tercera prórroga del estado de alarma. Sí, efectivamente, esa prórroga que comienza el domingo, mañana se publicará en el BOE, por lo cual mañana podremos conocer esa orden que firmará el ministro de Sanidad, que va a permitir a los menores de 14 años salir a la calle desde las 9 de la mañana de este próximo domingo. Por cierto, que hace tan solo unos minutos el ministro de Sanidad y ya ha asegurado que entramos en un nuevo escenario, comenzamos a doblegar la curva después de analizados los datos de hoy, en el que en el conjunto del país ha habido un número menor de nuevos infectados que de curados positivos. Eso sí, este nuevo escenario será asimétrico, ha dicho, según territorios. También en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, nuevo llamamiento de la ministra portavoz a los partidos políticos para alcanzar la unidad en la denominada Comisión por la Reconstrucción. Por cierto, que esta misma mañana tanto Unidas Podemos como el Partido Socialista han registrado ya en el Congreso la creación de esa comisión. Me gustaría volver a insistir en la importancia de esta responsabilidad individual, ya que nuestro país sigue estando en estado de alarma y, por tanto, es absolutamente imprescindible preservar las medidas de distancia social, las medidas de higiene, para garantizar la seguridad de todos y especialmente de los más frágiles, de los más vulnerables. Por primera vez, el número de personas curadas, en las últimas 24 horas, 3.105 personas, superan al número de personas contagiadas en las últimas 24 horas, 2.796 personas. Esto ocurre por primera vez. Al tener más curados que contagiados, esta vez sí que estamos doblegando la curva.
Entre tanto, el Tribunal Supremo está estudiando el recurso de un abogado valenciano en contra de las medidas de confinamiento. A su juicio, al juicio de este letrado, desbordan lo previsto por la ley para un estado de alarma. Según él, son medidas propias del estado de excepción porque se están anulando derechos fundamentales de los ciudadanos. Este abogado valenciano, Curro Nicolau, quiere que se cumpla la ley. Y es que, a su juicio, el estado de alarma decretado por el Gobierno no ampara la supresión total de derechos fundamentales como la libertad de reunión y de circulación. Eso corresponde, a su juicio, al estado de excepción, una figura que implica un mucho mayor control parlamentario que, dice, el Gobierno ha querido evitar. El Congreso de los Diputados puede imponer condiciones y tutela, digamos, más día a día las condiciones que él considere que se deben ir implementando. En su recurso también solicita al Supremo que establezca la posibilidad de que los ciudadanos sanos puedan ejercer sus derechos de manera individual. Yo me someto a un test que demuestro que estoy sano, no soy un peligro para la salud pública y que pueda ejercitar mi derecho de irme a mi segunda residencia o reunirme con quien me estime oportuno. A su juicio, además, si el Supremo tumba el estado de alarma, abriría la puerta a posibles demandas y querellas contra el Gobierno. Hay que ver caso por caso y hay que analizar cada circunstancia lo que ha ocurrido. Entonces, establecer una fórmula genérica para todo el mundo es complicado. La próxima semana el Supremo recibirá las alegaciones de Nicolau, de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía y después tendrá que pronunciarse de forma urgente. Venga, atreveos. Si en esta situación de alarma, cuando tantas ciudades y países... Son las voces de los miembros de la Asamblea Ciclista de Valladolid. Reclaman al Ayuntamiento corredores para bicicletas en los accesos a los polígonos y centros industriales. Quieren medidas serias para fomentar el uso de la bicicleta en la nueva fase que viene, por ser uno de los transportes más seguros para mantener el distanciamiento social y evitar las aglomeraciones. Autoridades como el más adecuado para esta crisis. Y los supermercados empiezan a hacer balance de estos 40 días de confinamiento y las cuentas empiezan a descuadrarse. Aunque el volumen de ventas ha aumentado, lo hacen productos con menor margen de ganancia. A esa reducción de ingresos hay que sumar el incremento de los gastos en logística y en limpieza junto a los de personal. Estos han aumentado un 25% por las bonificaciones, los nuevos contratos y el personal de seguridad. Mercadona, por ejemplo, cifra la caída en un 95%. A pesar de todo, cada día levantan la persiana para abastecernos de alimentos y de otros productos. Los empleados considerados esenciales han tenido que adaptar su día a día a las nuevas circunstancias. Lo hemos comprobado en un supermercado de Valladolid antes de que abriera al público. Prácticamente ni un solo día ha parado la actividad de supermercados como este desde que se decretó el estado de alarma. Es una de las excepciones de los pocos lugares a los que se puede venir con relativa normalidad. Relativa porque también ha cambiado su funcionamiento. Se repone constantemente la mercancía en sus pasillos, también se guardan las medidas de seguridad e higiene y se intensifica la limpieza y desinfección. Falta media hora para que abra sus puertas, pero dentro hace rato que trabajan. Sin tregua desde el inicio de la crisis, una treintena de empleados se encarga de que nada o casi nada falte. Un poquito más de trabajo es lo que tienen, porque aumentan las compras, aumentan la compra, pero sí, están igual de animados que al principio. Lo más visible desde primera hora, el equipo de reponedores rellenan todos los espacios para que encontremos prácticamente todo lo que buscamos. Estamos reponiendo durante todo el día para que no quede vacío y sí que es verdad que bueno, pues han aumentado las ventas sobre todo en cosas puntuales. Cambios también en la línea de cajas, desinfectante en mano. La primera tarea del día es limpiar a fondo y repetir el gesto entre compra y compra. Más que nada proteger a los clientes, protegerse ellos. Tenemos unas placas de protección con los guantes y mascarillas, entonces pues no ha cambiado tampoco mucho. El súper recibe a sus primeros clientes, una imagen más cercana a la normalidad que en los primeros días de la crisis. Todo el mundo yo creo que ha tenido su momento de susto, cada uno lo vivirá en su casa de distinta manera, pero vamos, aquí no tenemos ese miedo de siempre y cuando tengamos la protección. Queda jornada por delante, horas de mucho trabajo y cientos de ciudadanos llenando sus carritos o encargando la compra por internet, y un ejército de trabajadores esenciales permanece en esta otra primera línea de batalla.
Y ya que hablamos de los supermercados, lo que a lo mejor habrán notado ustedes estos días es una subida en el precio de algunos productos básicos. Pues están en lo cierto. La Organización de Consumidores y Usuarios lo confirma en su último informe. Después de acudir al supermercado nos hemos encontrado que hay varios productos más caros de lo normal. Es el caso de las naranjas o de las patatas. Se trata además de dos alimentos que se encuentran en el fin de su temporada y por tanto es normal que su precio suba. Un informe de la Organización de Consumidores y Usuarios refleja que efectivamente se consolida la tendencia del precio a la alta en algunos productos. Sigue faltando harina, papel higiénico y jabón de manos. Las consecuencias de este estado de alarma también se notan en la tardanza de la entrega de los pedidos online. Ellas son también un servicio esencial, continúan en funcionamiento, pero las pérdidas son abrumadoras. Hablamos de las papelerías, que permanecen abiertas, aunque sus clientes no buscan libros, sino otras formas de entretenimiento. Son momentos para volver a ser creativos o para leer revistas que estaban tan olvidadas, cosas tan simples en la añorada normalidad que ahora son tesoros del entretenimiento. En este caso, material de manualidades, bastante. Las revistas, eso sí que se venden los pasatiempos. Son las compras más usuales en las papelerías que no sirven para esconder las pérdidas que están sufriendo. Pues cerca de un 80%. Teníamos dudas incluso de si habíamos hecho bien en seguir abiertos porque había muy poquito. Como servicios esenciales se han mantenido abiertas durante todo el confinamiento, pero cuando el mundo pierde los papeles, como ha sido el caso, queda seguir y protegerse, aunque sea difícil perder el miedo de trabajar de cara al público. Llegabas a casa con la cosa de ¿qué me he llevado a casa? Y por la tarde decías, mañana no sigo. Pero no van a dejar de lado su negocio, es más, se lo acercan a quienes no pueden visitarlos. Me hacen un pedido y yo se lo llevo a casa, se lo dejo en la puerta, llamo al timbre. Las clases online son también una ventana para vender material, pero temen que no sea posible volver a estar como antes. Que no es como estemos ahora, es cómo vamos a estar o cómo van a quedar nuestros clientes económicamente dentro de un tiempo. El calendario es muy incierto y desean que no dentro de mucho los horarios reducidos, las esperas tan separadas, queden en el tintero. Iveco retrasa una semana más la reapertura de sus plantas de Valladolid y Madrid. Será el 11 de mayo. Necesita el suministro de los componentes que producen las plantas del norte de Italia, donde no vuelve la actividad hasta el lunes 4. Mientras tanto, la empresa está implementando medio centenar de medidas para garantizar la seguridad en la salud de sus trabajadores. Durante el estado de alarma se han registrado varios incidentes de vecinos insolidarios. Hoy les contamos el caso de uno que desde su ventana en una calle de Valladolid dispara perdigonazos a los perros. Los vecinos de este barrio de Valladolid están preocupados. Varias publicaciones en redes sociales alertan de la presencia de un vecino que desde su ventana ha disparado al menos a un hombre que paseaba por esta calle con su mascota. Fuentes policiales confirman que están llegando a las comisarías varios incidentes relacionados con perdigonazos a animales de compañía. Por eso nos recuerdan que está permitido pasear a los animales durante el estado de alarma. Dar el mejor descanso a las vacas es uno de los requisitos fundamentales para la obtención del certificado de bienestar animal. Y eso sucede en todas las granjas con las que trabajamos en Leche Pascual. Porque cuanto mejor esté la vaca, mejor será la leche. Leche Pascual de bienestar animal. Dar lo mejor. Son el salvavidas de este tedio, ese viaje fuera de las mismas cuatro paredes en las que resistimos desde hace mes y medio, el mismo tiempo que llevan cerradas las librerías. Por eso buscan la ayuda de los lectores a través de esta campaña. Este es un sistema de compra de vales para leer, es decir, vales de entre 5 y 50 euros que se pueden cambiar por libros cuando pase la cuarentena.
Un abogado y una periodista idearon esta iniciativa sin ánimo de lucro a la que se ha sumado la librería Última Página de Urueña. Esas reservas nos están suponiendo unas gotitas, como digo yo, de agua en medio del desierto, porque son los únicos ingresos, ¿no?, con los que podemos contar ahora en este momento de parón. La Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros ha lanzado este otro proyecto en el que participan 32 locales de la comunidad. La idea es la misma, adelantar la compra para poder seguir leyendo después. Fue la banda sonora de una de las películas más entrañables de la historia del cine. ¿Quién no recuerda la dulce voz de Noah interpretando La vida es bella? Ahora la cantante israelí se ha unido con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León para lanzar este potente mensaje. La belleza del espíritu humano, nuestro amor, humor, nuestra humanidad, energía positiva, pueden afrontar incluso las peores tragedias humanas y creo que en la actualidad necesitamos recordar eso. Yo, al verte sonreír, soy el niño que ayer fui. Sí, yo velo por tu sueño, el miedo no vendrá. Que esto sea imparable. Iberdrola, impulsando la igualdad a través del deporte. El Consejo Superior de Deportes ya ha remitido al Ministerio de Sanidad un proyecto de protocolo que deberán seguir todos los deportistas profesionales. Fernando Escudero, buenas tardes. La fecha de regreso a los entrenamientos va a depender del criterio del Gobierno en función de la evolución de la pandemia. Un protocolo, buenas tardes Alejandra, que tras su aprobación va a afectar a todos los futbolistas, tanto de primera como de segunda división, a los jugadores de la Liga Endesa de baloncesto y a más de 5.000 deportistas de alto nivel. En lo que al fútbol se refiere, la Liga tiene previsto realizar más de 6.000 tests a 40 personas, jugadores, cuerpo técnico, cuerpo médico y asistentes por cada uno de los 42 clubes profesionales. La intención de la patronal es comenzar a hacerlos el próximo martes, día 28. Después llegarían los entrenamientos en 4 fases, desde los individuales hasta los grupales. Estos últimos ya vendrían acompañados de concentraciones de las plantillas en hoteles. Pero el arranque del fútbol está generando mucho debate y controversia. Hay clubes y futbolistas que no entienden que ellos sí puedan someterse a estas pruebas, mientras continúan sin estar garantizadas para todo el personal sanitario y la población de riesgo. Si hay un montón de gente que le falta test, como que nosotros que somos los reyes del mundo. El club no va a poner en marcha ninguna actividad si entiende que esa actividad va a ser negativa para la salud de sus jugadores. Mientras el fútbol español cuenta los días para salir de su estado de hibernación, muchos son los futbolistas reticentes a una vuelta a la actividad sin plenas garantías. Por supuesto que me negaré, pero no yo, sino todos los compañeros y todos los futbolistas en este sentido tenemos que ir de la mano. Nos sentimos los protagonistas de este deporte. Creo que no se nos están tomando muy en cuenta. La plantilla del Racing de Santander, a través de un comunicado, ha mostrado también su desacuerdo porque no le parecía apropiado someterse al test del COVID-19. En este mismo sentido, se ha manifestado el Real Valladolid. Tengo mis recelos porque no me habría gustado pensar que se ha vinculado la posible vuelta a los entrenamientos a un tema meramente económico. Yo creo que deberíamos luchar todos para que se pudiera extender a la mayor cantidad de población posible. Otro punto de conflicto es la concentración de partidos en 7 semanas. Inviable jugar cada 48 horas, por la salud de los jugadores, por los músculos, por el corazón, por el sobreesfuerzo, más si juegas y te metes ya en verano. No es que no lo veas, sino el simple hecho de decirlo es una auténtica locura. Igual que tener que jugar sin público. Todo apunta que hasta enero de 2021 no volveremos a ver aficionados en los estadios. Para mí eso es un desastre. No hablo del aspecto económico, sino del aspecto social, de lo que el fútbol aporta a la gente de la calle. De lo que no queda duda tras la reunión del pasado sábado es del evidente interés que tiene el Gobierno en que vuelva a rodar el balón.
Histórica primera sentencia sobre corrupción deportiva de la Audiencia Provincial de Navarra. Se ha decretado prisión para 9 de los 11 acusados de amañar partidos durante los años 2013 y 2014. La mayor pena ha recaído sobre el exgerente de Osasuna, Ángel Vizcay, condenado a 8 años y 8 meses de cárcel. En la sentencia también figuran los exjugadores Antonio Amaya y Xavi Torres, ambos castigados con 1 año de prisión por recibir primas a terceros. Es la primera vez en España que 2 futbolistas son condenados por amaños. Y hoy se tomará una decisión en firme sobre el futuro del balonmano nacional. Diego Espinilla. Y todo apunta, ¿qué tal Alejandra? Buenas tardes, a que la Liga Asobal se dará por concluida, al igual que está sucediendo con el resto de competiciones europeas. De esta forma el Barça sería campeón de Liga, no habría descensos y, ojo, atención, aquí vendría lo importante, se producirían 2 ascensos a la máxima categoría del balonmano nacional. Una de esas plazas sería para el Villa de Aranda, ya que el conjunto ribereño es el segundo clasificado de la División de Honor Plata. De esta forma, la próxima temporada la Liga Asobal tendría a 18 equipos, 4 de ellos de aquí de Castilla y León. Y el ser segundos en estos momentos nos permite poder ascender, aun con las circunstancias en las que eso pudiera ocurrir, pues la verdad es que es para estar muy contentos y muy satisfechos. El Carramimbre Valladolid tiene motivos para ilusionarse con un hipotético ascenso al ACB. En la última reunión con la Federación Española, 14 de los 18 clubes de la LEP Oro han apoyado que se efectúen los 2 ascensos a la máxima categoría que estaban previstos. Ahora mismo la única discrepancia es la fórmula para elegir a esos 2 equipos. El club vallisoletano quiere hacer valer la primera posición que ocupaba cuando la Liga se paralizó por el coronavirus. La Federación se ha comprometido a emitir una resolución definitiva la próxima semana. El Foro Internacional del Deporte Ciudad de León, que cada año reúne a un extraordinario elenco de ponentes, realizará este fin de semana una edición online. Un acontecimiento virtual en el que participarán 15 deportistas, entrenadores y montañeros de reconocido prestigio. Joan Capdevila, Milinko Pantic, Carlos Soria, Eli Pinedo y Andrea Fuentes serán algunos de ellos. Habrá un total de 6 mesas y la inscripción será gratuita. Y que es un evento único en España que aúna deporte, conocimiento y espectáculo. Este sábado y este domingo podáis ser partícipes y conozcáis en primera persona, virtual, a vuestros ídolos, les podáis preguntar o trasladar vuestras inquietudes y vuestras propuestas. La Liga de Fútbol Americano de Estados Unidos ha celebrado la gala anual del draft, pero como ven, sin el glamour de otros tiempos. El confinamiento ha obligado a que el presentador anunciará desde su casa las elecciones de los equipos. El joven Joe Burrow celebraba así junto a sus padres que había sido seleccionado en primer lugar por los Bengals de Cincinnati. Pues así ponemos el punto y final por el momento. Ya saben que la información regresa a las 8:30 y también en nuestra página web. Que tengan un buen fin de semana. Hasta el lunes.